estar aquí abrazado siempre, pero ahora pues que hemos aprendido mucho sobre el vínculo de mamá e hijo de la primera infancia, pues del primer momento y todo, pues es bien importante, aunque los tengas aquí como sandijuelas, les digo yo, ¿sí? Ujú. Entonces, porque no hay ese vínculo, no hay que a Watson fue lo que a lo mejor no le faltó, pero pues también eran otros tiempos, profe, también, o sea, Y era era un donde, experimento. sí, aparte, y mire, pero echó a perder a sus hijos, híjole, yo creo que antes no se suicidó el hombre o se volvió loco. Sí. Muy bien, Hugo, continúa, termina tu idea. Ah, sí, que no, pues simplemente es eso, o sea, realmente la disciplina es muy buena, pero no en extremos, porque eso conlleva también el generalizarlo y pues también eso está mal, porque al final, pues el entorno en el cual vive una familia también tiene que ver con la disciplina que tiene que llevar a cabo en cada casa. Entonces, no pueden exigirle a a una familia que a lo mejor es madre soltera, que no toques a tu, o no le hagas afecto a tu hijo, cuando pues es lo que a lo mejor ella carece, ¿no? O ella careció de eso. Entonces, digo, ahí creo que tendría que haber algo diferente. Y pues es tanto lo que quiso imponer que pues creo que se volvió loco. Porque de hecho, me acordé ahorita, su hijo falleció en el 50 y él en el 58 quemando todo lo que había hecho. O sea que no pasaron muchos años cuando, pues, yo creo que la culpa le cayó encima y pues pasó eso, ¿no? De que se murió también él. Sí, y creo que algo rescatable que todos hemos dicho es que la conducta es parte de, ¿sí? Sin embargo, aquí habría que ver cómo se entendía la conducta en el aspecto de esos tiempos y cómo se entiende la conducta en nuestros días. Ahora, la conducta siempre es buena, pero la conducta debe de nacer no desde un deber hacer, sino desde un deber ser. Si lo traducimos desde el aspecto humanista, una visión humanista, la conducta es una necesidad mía, no una imposición de una estructura. ¿Sí? Entonces, ahí cambia la estructura, ahí cambia el pensamiento. Ok, por ejemplo, los niños. ¿Por qué necesito en cierto momento de la clase guardar silencio? No porque el maestro lo dice, ¿sí? Sino porque es un momento oportuno que a mí me permite trabajar y esto y esto y esto. Entonces, creo una necesidad. Y eso es lo que nos falta como docentes, hacer conciencia, hacer reflexivos a los alumnos el porqué de las cosas y cómo son una necesidad. Mientras no creemos una necesidad con ellos, todo es imposición. Cuando el alumno ve que las cosas son necesarias para él, entonces opta por ellas. Es ahí donde muchas veces decimos, las normas se hicieron Para no hacerla, para no hacerlas, Romperse. para romperlas, para para romperla, brincarlas. para no hacerla. Entonces, una norma que es agresiva para el alumno, una regla que es agresiva, simplemente, casi al inicio de todo ciclo escolar, todos los maestros, yo en lo personal, no hago mi cartelón de reglas. A mí no me gusta, pero esa es mi propia concepción. Pero en todos los salones, cada maestro es lo primero que hacen, reglas. ¿Y qué hacemos con una regla? Inmediatamente condicionas al alumno. Al alumno que le dices no, te va a decir que sí. Entonces, yo, desde mi propia experiencia, he trabajado esta parte humanista. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué esto no es bueno? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué debemos de respetar? Tú, ¿cómo quieres? Esto y lo otro. Entonces, siempre es un constante diálogo, una constante reflexión con mis alumnos. ¿Sí? Antes de llevarlos a dirección para lo que hicieron, lo dialogamos, vemos cómo solucionamos las cosas. Entonces, todo se trata no de condicionar, sino de hacer el uso de la razón, de la reflexión para ellos. Para que entonces, al rato, pues sí, utilicemos la conducta de una manera favorable
para el proceso de aprendizaje de ellos. Bien, voy a compartir con ustedes un documento que es el documento de trabajo del día de hoy y a partir de ahí pueden ir tomando algunas referencias para su trabajo, su evidencia. Bien, Watson, el conductismo metodológico, ¿sí? Ya hablamos un poco sobre quién es, ¿sí? A grandes rasgos el video nos dijo de qué trataba, ¿sí? Pero hay dos aspectos importantes que vamos a rescatar de esta metodología, de este tipo de enfoque que él tiene. Uno, la parte de introspección y la parte del darwinismo. La introspección, como todos sabemos, pues es un método en el cual el sujeto reflexiona sobre sus propios estados de ánimo o conciencia. Es un hacia adentro. ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y el darwinismo para Watson, porque es parte fundamental de su teoría, ¿sí? Hace referencia a la teoría que formuló Darwin sobre la evolución biológica de las especies a través de la selección natural. ¿Y por qué se citan estos dos aspectos? Porque desde su propia visión, él proponía como esta rama experimental, ¿sí? Y Darwin justamente tenía esa forma, esa rama, ¿no? Experimental de las cosas, de los seres. Bien, a partir de esto es importante que entonces reconozcamos que la psicología o la parte conductual, como lo ve el psicólogo, y en este sentido, Watson, en su teoría, se va a enfocar mucho en el aspecto por qué la conducta, ¿sí? Cómo esa conducta va a repercutir o se puede modificar. Pero obviamente ya vimos lo que pasó a partir de una serie de experiencias. Ahora, fíjense bien, en esa época, dice nuestra guía, Watson se sentía especialmente limitado por el mentalismo. Como la introspección no era posible en animales, por el uso de razón, entonces había pocas posibilidades para trabajar con ellos, lo que obligaba a los psicólogos a construir los contenidos de conciencia de los animales por analogía con las mentes de los propios psicólogos. De esta manera, para Watson era evidente que la introspección tenía falencias a nivel empírico, filosófico y práctico. Es decir, que no eran creíbles en ciertos aspectos, porque el experimentar con los animales, pues no es lo mismo el experimentar como lo hizo con sus hijos. Y ahí donde entonces toma este aspecto de experimentar con los cuatro, ¿sí? Y bueno, ya sabemos en qué terminó todo eso. Ahora, este apartado que está en moradito es muy importante. ¿Me ayudas, por favor, Carmen, a darle lectura? Sí, profe. Dice, lo dicho anteriormente les permite comprender que el enfoque conductista rompe con la visión mentalista tradicional que imperaba en esa época. De esta manera, desde una posición epistemológica, es incoherente afirmar que el enfoque conductual se ha interesado por estudiar fenómenos como la mente, la conciencia o los estados mentales, pues precisamente su desarrollo ha implicado fuertes críticas frente a dichos elementos. Influenciando por Darwin, Watson afirmaba que todos los organismos, tanto humanos como animales, se adaptan a su entorno. Es decir, en este punto se comienza a hablar de la posibilidad de predecir la conducta a partir de estímulos y respuestas, entendiendo que frente a determinadas circunstancias es probable que se presente determinada respuesta. Por ejemplo, en un ámbito experimental con animales, lo anterior podría verse a partir de número de veces que una rata presiona una palanca, respuesta, que se produce luego de la emisión de una luz, estímulo. Pues fue lo que hizo Pavlov, ¿no, maestro? Bien. Pero es que en un animal es diferente. Ah, claro, claro. Y a partir de ahí viene el postulado que propuso Watson, que es sobre la caja, ¿sí se acuerdan? Estímulo,
¿Estímulo qué? Reacción. Estímulo-respuesta, ¿sí? Ah, bueno, después. Ajá. Esta teoría dice que propuso Watson y uno de los que más debates conceptuales generó es que el pensamiento no es más que una conducta implícita que a veces tiene lugar entre el estímulo y la conducta explícita. Lo anterior consiste en una de las afirmaciones que da lugar a una de las conceptualizaciones más comunes del enfoque conductual, el modelo de la caja negra. Dice que este modelo consiste en entender que la conducta puede analizarse desde una postura de estímulo-respuesta, teniendo en cuenta que en esta relación median elementos de corte privado o inobservable. Lo anterior puede ejemplificarse con la siguiente figura, que es esa, el modelo que él propuso. Hay un estímulo, hay una respuesta, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, el experimento que él realizó con la rata y el bebé, primero decía que era interesante porque el niño no le tenía miedo a la rata, ¿sí? Pero en la Es que medida, no había experimentado el temor, profe. efectivamente, pero ahí hubo un estímulo y el estímulo no fue la rata, fue el sonido que generaba, el golpe. Entonces, él se asustaba y se asustaba la rata. Y al momento se asocia esta conducta de los dos. Y entonces decía el video que para él ya no solamente era la rata, sino cualquier objeto Peludo, peludo. que tenía que ver con la rata, porque la rata es peluda. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que ve inmediatamente generaba esta Lloraba. respuesta. ¿Sí? Pues Llorar. salió peor. Salió peor el Una asunto, ¿verdad? fobia, soy una fobia con los animales o las cosas peludas. Sí, 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 sí. Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo educativo? Vamos a ver un ejemplo muy, por favor, a ver, Hugo, ¿qué dice este ejemplo? Voy. Estamos en una aula de clase. El profesor aplaude de una forma abrupta y sorpresiva. Uno de los estudiantes grita. En esa situación, el estímulo es el aplauso del profesor y la respuesta es el grito del estudiante. Ambos aspectos podemos observarlos de una forma objetiva. Sin embargo, ¿qué sucede dentro de ese sujeto para que ocurra el grito? Estos eventos privados e inobservables para terceros se ubicaron en el medio de esa relación entre el estímulo y la respuesta, dentro de la caja negra. Sin embargo, no fueron estudiados por Watson, dado que no se podía acceder a ellos mediante la observación. Porque se generó aquí, sí, en lo interior. Y entonces dígame si o no esto sigue siendo parte de ah, de nuestro quehacer educativo. Pues sí, profe, porque queremos que nos pongan atención y que hacemos un ruido. Y entonces luego se ponen en alerta, ¿sí? Porque tú ya aplaudiste o ya, o peor tantito, les haces un gritote. ¿Sí? Sí, sí, sí. El estímulo puede ser tanto el grito, tanto el golpe Así, ajá, en el sí. Por el escritorio. pizarrón, bolas. Sí, 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 sí. O simplemente, por ejemplo, en el aspecto, digo, y el año pasado tuve un grupo que barro, puras niñas, y eran, pero buenas. Pero entonces, con algunos maestros sí les servía como el hecho de alzar más la voz. Yo de todas maneras tengo la voz muy fuerte, o sea, muy fuerte. Entonces, ya era como que, es el profe Abby gritando. A mí me decían luego, es que te escuchamos dando clases en el tercer piso. Y yo, una disculpa. Pero entonces yo lo que hacía mejor era bajar la voz. Bajaba la voz, bajaba la voz, bajaba la voz, contrario a lo que otros maestros hacían. Y eso también generaba para ellos una respuesta. Está bajando la voz. Cuando ya no me escuchaban, se iban callando, se iban callando, se iban callando. ¿Sí? Entonces, este aspecto conductual, este método conductista, sigue siendo y va a seguir siendo parte de nuestro quehacer educativo, porque de una u otra manera trabajamos con la conducta humana. Obviamente ya no desde este aspecto
experimental, como lo dice Watson, pero sí está presente en nuestro quehacer educativo. Ahora, Y ya no tan agresivo también. efectivamente, lo que sí tenemos que ver y en nuestro quehacer educativo es cómo lo modificamos. Cómo justamente lo que acabas de decir, que no sea agresivo para los alumnos, ¿sí? Porque al final de cuentas la conducta se tiene sí o sí que modificar. Es ahí donde muchas veces trabajamos, no sé si han escuchado la economía de fichas. ¿Qué es la economía de fichas? ¿No lo han escuchado? A ver, dígame, a lo mejor lo con otro nombre. ¿Qué es eso? Dígame. La economía de fichas puede trabajarse de diferentes maneras o formas, pero uno que casi todos los colegios lo trabajan es el reporte que llevamos diario de cómo se portó, bien, mal, regular, cómo Ya, trabajó ya. en clase, participó, todo eso es parte de, porque hay que creen que le firmamos y hacemos que el papá firme. Y entonces, ¿qué Ujú. estamos tratando de modificar? La conducta. La conducta, ¿sí? Pues Ese semáforo primer- también que usamos mucho. Ujú. Esta economía de fichas empezó, pues obviamente, desde otro sentido, desde el ambiente familiar. Ya más adelante lo vamos a analizar. Pero todo es para modificar la conducta. Entonces, sí o sí es parte de nuestro quehacer educativo. Solamente que, pues como bien dice Carmen, tenemos que mediar este enfoque que no sea agresivo para los alumnos, porque además, en nuestros días, esto ya no está permitido, ¿verdad? Toda la parte de derechos humanos que se ha metido en el ambiente educativo, la parte de los protocolos que debemos de seguir como docentes, pues sí está, hoy tenemos que ver todo desde el lado humano, ¿sí? Entonces, es ahí donde yo les decía, como esto, por ejemplo, más allá de gritar, de hacer sonar el pizarrón, porque, y eso es indiscutible, muchas veces nos pasa, ¿sí? A veces ya nos dimos hasta marometas y no funcionó, y lo que terminas haciendo es dando el grito, ¿verdad? Sonando el escritorio, el pizarrón, y es como, pues te hacen caso. Simplemente las mismas sonidos que se generan en el colegio, la campanita, la chicharra, condicionan al alumno. El alumno escucha que ya sonó la chicharra y sabe que es cambio de clase, o si ya pasó de 2, 3 clases, ya sabe que es receso. Si ya ha pasado después del receso, sabe que va a ser la salida. Y son aspectos que a final de cuentas modifican nuestra conducta. El alumno ya está condicionado por esa chicharrita, ya está condicionado por el silbato, ¿sí? Ya está condicionado por la maestra que sigue en su clase, sí, como simplemente en la voz que tiene la maestra, si son de las maestras que solamente te miran, ¿sí? Entonces, todo esto es parte de nuestro quehacer educativo. Bien, vamos con otro autor que es el neoconductismo de Hull y Tolman, ¿sí? Igual vamos a ver, creo que mi internet ya funciona un poquito mejor. Si se empieza a trabar, me dicen y les mando la liga. A ver. Edward Chase Tolman nació en Newton, Massachusetts. Siendo hijo de una familia de clase alta, asistió a las mejores escuelas hasta llegar al Massachusetts Institute of Technology, graduándose en 1911 en la licenciatura de electroquímica. Sin embargo, su carácter tímido y reflexivo, así como el gusto por la lectura y en especial la de William James, le llevaron a interesarse por la psicología y la filosofía. Asistió a unos cursos en Harvard en los que aprendió psicología con Jerjes. Más tarde se incorporó al Departamento de Filosofía y Psicología en esa misma universidad para proseguir sus estudios en esta disciplina, doctorándose en 1915. Publicó sus primeros trabajos de investigación sobre los problemas convencionales del pensamiento sin imágenes,
la inhibición retroactiva y los periodos de asociación de palabras agradables y desagradables. Como docente fomentó la independencia de pensamiento en sus estudiantes y como investigador mostró su preferencia por las explicaciones simples y de amplio alcance. Aunque influyó profundamente en sus discípulos, no formó una escuela a la manera de Hull. Edward Chase Tolman utilizó la experimentación animal para el estudio del comportamiento humano, construyendo laberintos para estudiar el aprendizaje. Más tarde se convenció de que las explicaciones sobre el aprendizaje en laberintos desde la postura asociacionista, que destacan las conexiones entre estímulos y respuestas, no describían adecuadamente las conductas que él observaba. Determinó que había algo más en la conducta de las ratas que estímulos, recompensas y castigos que las hacían andar de un lado a otro por el laberinto. Tolman señaló que se conducían con inteligencia y propósito, por lo que abordó el aprendizaje como un fenómeno cognitivo, considerando que las ratas aprendían el esquema general del laberinto a lo que llamó mapa cognitivo del laberinto. El conductismo molar de Tolman se basó en el interés para el análisis de los propósitos y la cognición, tópicos que Watson no incluyó en su estudio y que Tolman consideraba como un error, por lo que se propuso desarrollar un nuevo conductismo, basado en las observaciones objetivas del comportamiento, pero que incluyera el estudio de dichos fenómenos. Sus planteamientos teóricos fueron publicados en la década de los 20 y más tarde en su libro Purposive Behavior in Animals and Men, en 1932. El análisis molar se describe como las intenciones de la conducta que están orientadas hacia una meta y son cognitivas. Esto es, una rata en un laberinto no solo aprende que hay una recompensa en la meta, sino que ésta será específica o diferente. Los valores diferenciales de las recompensas influyen de forma diferente en la conducta. A este respecto, Simmons, discípulo de Tolman, demostró en sus experimentos que las ratas cuya recompensa eran pan y leche recorrían más rápido el laberinto que las que recibían semillas de girasol y estas, a su vez, que las que simplemente se les sacaba del laberinto al llegar a la meta. De manera similar, se demostró que las ratas aprendían a esperar una determinada recompensa y se decepcionaban cuando encontraban en su lugar otra menos deseada. Tolman observó conductas que consideró que eran el indicio evidente de esas reacciones. El aprendizaje latente afirma que las ratas son capaces de aprenderse la distribución del laberinto en ausencia del reforzamiento, tal como se presenta en la conducta humana cuando se conduce o camina por la misma ruta diariamente, y se aprende en los lugares como las tiendas, los bancos, los parques. Pero este aprendizaje es latente, y solo cuando queremos ubicar un sitio se manifiesta ese aprendizaje. El conductismo intencional de Tolman se distinguía del conductismo de Watson, Hull y Skinner, quienes negaban que la cognición y la conciencia desempeñaran una función importante en la conducta animal y humana. Tolman rechazaba la afirmación de que toda conducta se explicará en términos de asociación o de aprendizaje condicional. ¿Cuál es el aporte que rescatamos? Pues yo entendí así como que, digo, sigue siendo condicionamiento y sigue siendo el estímulo y respuesta, pero aquí, dependiendo del estímulo, es la respuesta que recibes. Cuando el estímulo le gusta o es agradable, o las palabras que les dices son agradables, vas a tener mejor su respuesta. Cuando no, pues no, a veces ni te pela, porque no les gusta el estímulo, ¿no? Que también, profe, lo usamos, o sea, lo seguimos usando. Ese estímulo, a que sabes tú que a tu grupo le gusta eso, pues de ahí te agarras, profe, para que entonces sea la conducta que tú quieres, a la donde tú quieres llegar. Muy bien. Flor, ¿nos Y ayudas aquí a ya no fue un darle? experimento, bueno, sí lo fue, perdón, sí fue un experimento, pero no tan, o sea, ya tenía como los saberes de Watson, pues, entonces ya no fue tan crítico la Lo cosa. modificó. ¿Sí? Muy bien, Flor, ¿nos ayudas a leer el apartado que está en Fuchsia, por favor? Sí, profe. Dice, por su parte, Tolman propuso un conductismo que se denominó conductismo propositivo,
el cual eliminaba la mente y la conciencia de la psicología, tal como lo quiso Watson, pero conservaba el propósito y la cognición como aspectos objetivos y observables de la conducta misma. Este autor afirma que los pensamientos pueden entenderse desde un punto de vista objetivo como presentaciones internas al organismo de estímulos que no están presentes físicamente y que además tienen la posibilidad de causar o guiar la conducta. Bien, fíjense, justamente este es el resumen de esta teoría, donde hay un estímulo. Con Watson no había un estímulo como tal, porque, o sea, era un estímulo condicionado, pero no había un estímulo que diera una, un premio como tal. Y aquí, por ejemplo, las ratas, dice a los que se les daba leche con pan, pues, ¿qué hacían? Pues más rápido llegaban al lugar. Y se aprendían. ¿Por dónde? Y a los que solamente se les daba que, Semillas. O nada, pues peor tantito. y muchas veces es lo que nos pasa en el aula, al alumno que lo premias. ¿Qué pasa simplemente con, ahora, por ejemplo, viene la semana cultural, los que vengan a la semana cultural les voy a dar más puntos, pues vámonos a la semana cultural. Tienen que venir a la Aunque semana no cultural. querramos. Aunque no quieran, tienen que venir a la semana cultural, es parte de, ¿y qué nos va a dar? ¿No? Pues es parte de la vida académica como alumnos. Vemos y vamos. Entonces, y eso pasa con los alumnos también. Bueno, y tienden a preguntarnos, ¿y qué gano? ¿O qué me va a dar? ¿Sí? ¿Qué me va a dar? Hay maestros o maestras que utilizan mucho que el dulce, simplemente en el área de preescolar, la estrellita para ellos ya es un estímulo, ¿sí? Y le está generando que, pues, el alumno diga, ah, traigo una estrellita, quiere decir que esto a mí me está clasificando, a mí me fue bien y te lo presumen. Y el niño que no le dice estrellita, ya se berrinche, se enoja, ya se sintió, ¿sí? Entonces, todo esto es parte de, y que sigue también siendo presente en nuestra labor educativa. Ahora, los estímulos van a depender mucho de los ambientes, ¿sí? Y este ambiente es el que nos va a dar la respuesta. Por ejemplo, no es lo mismo una situación de enseñanza-aprendizaje dentro del salón. Por ejemplo, hagan una comparación, una clase de español dentro del salón a una clase de educación física, ¿sí? ¿Qué pasa? Sí, todo el mundo quiere ir a educación física. Y fíjese, eso estaba hablando con la maestra de educación física esta semana. Porque por una cosa o por otra, como fue semana de evaluaciones y todo eso, pues no tienen los talleres igual por las evaluaciones. Entonces, el jueves que les tocaba educación física a mis alumnos, que ya habíamos acabado los exámenes, friegue, maestra, vamos a tener educación. Y maestra, vamos a tener educación. Ya me habían, pues de verdad. Dije, deje, voy a preguntarle a la maestra de educación física, porque no sé si la vayan a tener. Entonces ahí voy. Maestra, ¿van a tener educación física? Sí. Y ahí voy a darle la noticia. Sí. Bueno, fue la locura en el salón, maestra. ¿Por qué? Porque para ellos es un desahogo. Por eso quieren más a la maestra de educación física. Por eso sale en las evaluaciones que nos hacen en la escuela siempre la más amada por todos. ¿Por qué? Porque es diferente. Muy diferente. Sí, simplemente, por ejemplo, comparemos una clase donde el alumno está trabajando sin algo que lo estimule a una clase donde yo, por ejemplo, no es todos los días, pero sí en ciertos momentos, tiendo a ponerles una música, una canción. Obviamente de las que sí les digo esto sí, esto no. Pero hace que el alumno trabaje mejor y hasta con ganas. Por ejemplo, pasaba siempre mi directora y veía a uno de los niños porque estaba parado. Entonces me decía, ¿por qué está parado ese niño? Y no sé qué. Y yo, está trabajando. Pero debe estar sentado, está trabajando. Y entonces, en el consejo técnico lo abordamos, le digo, maestra, prefiero que esté parado y me esté trabajando, porque para él es de que ya le di permiso, porque es muy hiperactivo el niño. Entonces, no puede estar quieto, en un ratito ya se me desesperó, ya está haciendo otras cosas. Sin embargo, él trabaja parado, entonces le digo, ya lo conozco.
Y ahora la directora pasa y nomás lo ve, ya no me dice nada. Pero ¿qué generó en el alumno? Que yo accedía a lo que él estaba haciendo. Sin embargo, me está respondiendo. ¿Sí? Me está respondiendo. Pero son situaciones que se siguen presentando dentro de nuestra aula de clases. Vamos a ver un ejemplo muy rápido de este aspecto. Está en este apartado. A ver, ¿quién dice yo? En el recuadro Rosita. Yo sí que. Adelante. Dice, por otro lado, ¿es Will? Sí, ¿verdad? Sí, cool. Hull, 1984-1952, creó el conductismo mecanicista. Uno de sus postulados más importantes está relacionado con reconocer que la conducta propositiva, es decir, aquellos comportamientos que me permiten alcanzar alguna meta, es una manifestación externa de la mente. Como pueden observar, el autor en este postulado atribuye la causalidad de la conducta a un ente interno, en este caso, la mente, como estábamos viendo en párrafos anteriores. Recuerden que el propósito inicial de Watson era formalizar una teoría conductista que eliminara los conceptos internos y mentalistas para explicar el comportamiento tanto animal como humano. Sí, y en ese sentido quiere decir que hay algo que motiva, ¿sí? A este alumno que haga las cosas. Y es válido. ¿Por qué? Porque es algo que está pasando que no sabemos qué es, pero ahí está, probablemente podemos decir, ahí está dentro de esa caja negra, pero que está haciendo que entonces la respuesta sea favorable, ¿sí? Que la respuesta, que la conducta que se trata de modificar sea favorable para. Vamos con otro, y es alguien también, ustedes han escuchado, Skinner, pero Skinner desde el conductismo radical, ¿sí? ¿Qué nos dice Skinner en el conductismo radical? Vamos a ver si nos alcanza, tenemos 7 minutos, sí. La caja de Skinner. ¿Alguien de ustedes ha escuchado sobre la caja de Skinner? Sí, es la que es se trata de una paloma, ¿no, profe? Ujú. Que la luz que le pone, no me acuerdo bien, pero sí era eso. Sí, Ahí es está. la de las palomas. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a reproducirlo. La paloma se desenvolvía en un espacio sencillo, un entorno muy controlado, al que ahora denominamos la caja de Skinner. Skinner nació el 20 de marzo de 1904 en Pensilvania, Estados Unidos. Su padre era abogado y su madre ama de casa. Vivió y creció en un ambiente cálido y estable. Tenía un hermano pequeño que murió a los 16 años a causa de un aneurisma. Skinner era un chico extrovertido que le encantaba jugar fuera de casa, construir cosas y, por si fuera poco, le gustaba la escuela. En 1922 ingresó a la Universidad de Hamilton College. Ahí estudió literatura inglesa. Skinner decía que algo relevante que le sucedió en esa universidad fue conocer a la familia Saunders. Fue tutor del hijo pequeño de esta familia. A pesar de sus estudios, nunca se sintió especialmente feliz en Hamilton. Sentía que no se ajustaba a ese tipo de vida, además de que pensaba que había fracasado en la literatura. En otoño de 1928 entró a Harvard para estudiar psicología debido a su interés por el comportamiento, tanto animal como humano. Skinner menciona que se motivó luego de leer las obras de Loeb, Pavlov
Russell y Watson. De ahí nació su interés por el conductismo. En sus primeros años en Harvard, Skinner estaba fascinado por la experimentación y el campo en el que mejor podía desarrollar ese afán era el de la fisiología. Por esta razón, estuvo a punto de cambiar su orientación y abandonar la psicología para centrarse en este campo. Sin embargo, su amigo Fred Keller le animó para que fuera capaz de hacer ciencia dentro del departamento de psicología. En 1930, y perteneciendo a Harvard, Skinner presentó su tesis sobre el concepto de reflejo, surgido a raíz de la combinación de dos de sus artículos previamente escritos. Individual piece of behavior and see how that could be changed. Skinner did this by keeping individual pitchers at about 3/4 of their normal weight. Skinner planteó el condicionamiento operante. Es un método de aprendizaje que se produce mediante la asociación de refuerzos y castigos con un determinado patrón de conducta. A través del condicionamiento operante se hace una asociación entre un comportamiento y una consecuencia de ese comportamiento. Este postulado fue descrito como un método de aprendizaje para aumentar o disminuir la probabilidad de que una conducta vuelva a suceder en el futuro. Las acciones seguidas de un refuerzo tenderán a repetirse y en el caso de las acciones que resulten en castigos o consecuencias indeseables se debilitarán y será menos probable que una conducta se repita. Skinner distinguió dos tipos diferentes de comportamientos, las respuestas instintivas y los comportamientos operantes. Las conductas instintivas son aquellas que ocurren de forma automática, como retirar la mano de una superficie caliente. No hay que aprender estos comportamientos, simplemente ocurren de forma automática e instantánea. Los comportamientos operantes son aquellos que están bajo un control consciente. Son patrones que en función de ciertas variables en un futuro se pueden o no volver a presentar. Skinner identificó dos aspectos clave del proceso del condicionamiento operante: el refuerzo y el castigo. El refuerzo sirve para aumentar el comportamiento, mientras que el castigo sirve para disminuirlo. Además, identificó dos tipos diferentes de refuerzo y dos tipos diferentes de castigo. El refuerzo positivo implica presentar un resultado favorable, mientras que el refuerzo negativo implica la eliminación de un estímulo desagradable. El castigo positivo significa aplicar un evento desagradable después de un comportamiento, mientras que el castigo negativo implica quitar algo agradable después de que ocurra un comportamiento. El hecho de que se presente o se elimine una conducta dependerá del tipo de refuerzo o castigo que se aplique. Para llevar a cabo el estudio científico del condicionamiento operante, Skinner fabricó una particular caja con el objetivo de medir cómo los animales reforzaban o no su conducta en relación a las consecuencias de sus acciones. El experimento de este autor tuvo diversas variables. Ocupó principalmente una paloma y una rata. La situación era similar. Su principal interés fue comprender la forma en que el comportamiento cambia según el efecto. Si hay una consecuencia agradable, el sujeto tiende a repetir el comportamiento. En cambio, si la respuesta es desagradable, el sujeto tiende a abandonar un comportamiento. Este experimento pretendía analizar sistemáticamente los comportamientos de los animales en condiciones controladas. La caja de Skinner permite evaluar cómo el refuerzo actúa sobre la respuesta, examinando el aumento del comportamiento. Se nos va a acabar el tiempo, nos volvemos a conectar, por favor. ¿Sí?